Cómo tomar las decisiones correctas va a impactar positivamente en tu vida. Siento la necesidad de hacer este video con dos objetivos fundamentales. El primero es acercarlo más a ustedes a quién es mi persona, quién soy yo, Marco, y cómo llegué de ser un inmigrante a tener la vida que tengo ahora, ¿ok? Con mis objetivos claros, con la esposa que tengo, todo lo que he construido, el físico que he construido, porque realmente siento que es importante a esta edad que yo tengo, porque yo soy muy joven todavía, que hay muchas personas que como yo llegaron a este país o son inmigrantes de otro país o que también han nacido aquí, pero que no tienen un foco, no tienen un objetivo en su vida, que están perdidos, no saben qué van a hacer. Y que quisiera con este video, a través de mi historia, lo que yo he construido, los valores que he creado, ayudar a todas las personas que como en mi situación, tanto hombre como mujer, son jóvenes y que sienten que no han encontrado su camino aún, que no tienen un objetivo de vida, que no saben qué van a hacer y que están un tanto perdidos. Y les voy a decir paso a paso en este video qué es lo que a mí me funcionó para encontrar el camino, lo que quiero y ver las cosas como las veo desde el punto de vista que las veo ahora y no estar engañado como están la mayoría de las personas que llevan muchos años aquí o la mayoría de las personas que el sistema tiene atrapado. Lo primero que quiero que sepan es que yo soy cubano, mi nombre es Marco, soy entrenador personal, soy coach online, fitness y nutricionista. No lo era antes de estar aquí. Soy una persona normal que en Cuba estudiaba medicina. Estudié medicina durante 5 años la carrera. Mucho antes de eso ya venía siendo emprendedor. No sabía exactamente qué estaba dando con el desarrollo personal. Aquí lo conocí, pero simplemente fueron cosas que naturalmente estaban en mi ser, que fui desarrollando y que me llevaron aquí. Porque yo para llegar aquí no tuve ayuda, no tuve nadie que me diera el dinero, no tuve familia que me ayudaran y todo lo hice yo solo. Yo llegué de mi país aquí solo, poniendo el trabajo. Pero con esto le digo que eso fue un proceso de transformación que yo sufrí. Las personas cambian cuando llegan a un punto crítico en su vida, cuando tocan fondo, cuando tienen un problema tan grande y se despiertan y dicen, tengo que buscar la solución porque sé que de aquí nadie me va a sacar que no sea yo mismo. Yo mismo soy el responsable de mi situación y yo mismo soy el que tengo que darle la vuelta a esto y salir adelante. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo desde muy pequeño estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Mi mamá soltera, 3 hijos varones. Y yo desde los 12 años estaba pasando la escuela secundaria, estaba estudiando en una escuela de música. En el lugar donde vivía tenía que viajar para llegar a la escuela de música 2 veces a la semana y además de eso trabajaba cantando los fines de semana, viernes, sábado y domingo en un restaurante toda la noche, con 12 años. Eso forjó en mí desde ese momento un sentido de mucha responsabilidad. Y por supuesto con 12 años también ayudaba mucho a mi mamá en ese entonces. Trabajaba, me recuerdo, viernes, sábado y domingo desde alrededor de las 6 de la tarde hasta como las 4 de la mañana, hasta que se fuera la última persona del restaurante, por 37 pesos cubanos. En aquel entonces, $1 eran 25 pesos. Por 37 pesos cubanos la noche. Y así un poco más porque habían personas que querían que nosotros le tocáramos específicamente una canción a ellos o que fuéramos a una actividad de ellos y nos pagaban más. Pero era así, esos fueron mis inicios. Llevaba 2 escuelas y llevaba un trabajo, lo cual formó mucha responsabilidad en mí. Desde pequeño emprendiendo. Y pasé por mucho, pasé por el preuniversitario. En ese entonces también hice todo tipo de cosas para generar dinero, para ayudarme a mí con mis gastos y ayudar a mi mamá, por supuesto. Hice crianza de animales, crié cerdo mientras estaba estudiando también. Y llegó un momento crítico en mi vida, que estaba en el preuniversitario, que mi mamá no tenía dinero, porque mi mamá era una mujer soltera que arreglaba uñas a otras mujeres, vendía ropa y esas cosas, pero no le daba para mantener a sus 3 hijos
Y entonces llegó el momento en que yo comía arroz blanco solo y yo no podía hacer nada. Yo le decía a mi mamá, yo no puedo decirle nada a mi mamá porque eso es lo único que ella tiene. Y es lo único que yo voy a comer. Yo me callaba y muchas veces ella ni comía, me decía que ella ya había comido para que yo y mi hermano pudiéramos comer. Entonces eso fue un punto de inflación en mi vida y yo dije, yo tengo que buscar una solución a esto. De alguna manera yo tengo que sobresalir y mejorar mi situación económica y la de mi mamá para que mi mamá no pase tanto trabajo. Y entonces empecé poco a poco en mi universidad. Y yo me recuerdo que yo siempre intentaba hacer algún negocio. Compra y venta de teléfono, compra y venta de algo, pero casualidad de que siempre que hacía un negocio salía perdiendo. Y muchas veces nosotros inconscientemente y las personas que están alrededor, incluso nuestra familia, nos condicionan con cosas que no son propias. Y nos creamos un estado mental de que no podemos hacer algo, no podemos ganar dinero. El estado mental que yo me creé fue que yo no podía ganar dinero haciendo negocio, que yo no era bueno para hacer negocio, que yo tenía que ganarme el dinero trabajando honradamente como cualquier otra persona normal en lo que yo me dedicara, porque yo para hacer negocio no servía, porque se hacía negocio para compraba caro y vendía barato, y eso lo condicionó mi familia en mí. Y esa fue la historia que yo me creé. Y muchas veces eso pasa y nos peleamos con el dinero. Y pensamos que el que tiene dinero es porque hace negocio ilícito. El que tiene dinero es porque no es honrado, es que no es humilde, que hace cosas malas para obtener el dinero, y no es así. Eso es una cosa errónea que nos implantaron a nosotros en nuestra cabeza, en nuestra mente, y por eso siempre decimos ese tipo de cosas incorrectas sobre las personas que tienen dinero. Y yo no me había dado cuenta de eso hasta que no llegué aquí, hasta que no estudié, hasta que no me superé, hasta que no di con el desarrollo personal. Pero poco a poco, ante la situación que tenía, ¿no? Ante ese estado que yo toqué fondo, decidí cambiar mi realidad. Y yo te voy a decir algo porque mucha gente se excusa de eso, de que en el país en que uno está uno no puede cambiar su realidad, que todo está mal. No depende del país. No depende de la época ni depende de las circunstancias, depende de la persona. La persona puede estar en el peor país del mundo. En el peor país del mundo hay gente que son millonarios. Y son millonarios por algo. No depende del país, depende de la persona. Depende si eres emprendedor, depende de si quieres crecer, si quieres salir adelante. No le echemos mala culpa al país y no le echemos mala culpa a la situación. Eso es algo general. El país y la situación son malas, sí, pero la persona tiene la capacidad de salir adelante ante cualquier situación. Y le voy a decir cómo fueron mis inicios. Yo compraba y vendía relojes Invicta. Lo compraba barato y lo vendía caro. Y empecé así poco a poco. Tenía una moto pequeña que la arreglé, me la regaló mi papá, eléctrica, la arreglé, y me di cuenta que la moto lo único que hacía era quitarme dinero, era un pasivo que yo tenía, en arreglo, en que si una goma, que si esto se rompió, que si yo, y decidí vender la moto, y con ese pequeño dinero que tenía empecé a invertir en equipos de música, en televisores, que era lo principal. Y empecé novato, con ayuda de mi hermano, sin saber nada. Empecé así. Y toda la ganancia que yo tenía de comprar un equipo barato y venderlo, la volví a reinvertir. Toda, absolutamente toda la ganancia. Compraba y reinvertía. Compraba y reinvertía. Cada centavo. Y así fue creciendo un fondo que llegó un momento en que era un gran fondo y que tenía prácticamente un negocio completo montado. Y era yo uno de los mayores vendedores de equipo electrónico del lugar donde yo vivía. Empecé a dominar las redes sociales
con los grupos de compra y venta y tenía había creado una confianza como vendedor y una confianza en mi producto, y cuando tú das un buen producto y un buen servicio, la gente tiene reseñas sobre ti. Tenía buenas reseñas y poco a poco mi negocio fue creciendo y fue como una bola de nieve. Pero ¿qué me llevó a ese estado de hacer eso? Yo me di cuenta que todos pasamos por esto. Hay un punto cuando tú tienes un poco de dinero, tú piensas que tienes el mundo en tus manos. Y ahí es un punto que es muy clave, es un punto clave y que es muy difícil. Porque tú piensas que lo puedes tener todo y puedes resbalar y caer. Y yo me recuerdo que en ese momento empecé entonces a salir de fiesta, empecé a tomar más de lo que tenía que tomar, empecé a andar con varias mujeres, empecé a frecuentar lugares que yo no frecuentaba normalmente. Y me di cuenta que eso, en vez de ayudarme, lo que estaba haciendo era destruyéndome. ¿Y qué decidí? A apartarme de todo eso. Porque mi objetivo no se iba a lograr si yo seguía ese camino que estaba teniendo de gastar dinero y de destruirme yo mismo. Con alcohol y con fiesta y mujeres. Entonces yo decidí apartarme de ese mundo y empecé entonces a crecer mucho más. Mis amistades me llamaban para que fueran a fiesta para tomar y yo decía que no podía. Porque lo que quería formar era mucho más grande, tenía un objetivo mucho más grande que las demás personas. Y cuando tú quieres tener un objetivo grande que las demás personas no ven, tú tienes que aislarte. Tienes que quedarte solo. Tienes que decir no a muchas cosas. Tienes que rechazar los placeres que son inmediatos para tener un beneficio más grande en un futuro. Y yo no veía beneficio, yo no veía futuro estando en Cuba. Realmente, porque es una dictadura. Entonces yo me planteé como objetivo salir de Cuba. Y salir de Cuba conllevaba mucho dinero. Y yo en mi mente dije, yo voy a hacer ese dinero. Porque yo sabía que nadie me iba a ayudar. Y yo me planteé como base salir de ese país. Para ayudarme a mí y para ayudar a mi familia. Fíjense, yo soñaba con ese momento. Yo decía, ¿cómo yo, un niño que no tiene nada, puede llegar a reunir una X cantidad de dinero tan grande para salir de su país y llegar aquí a Estados Unidos sin ayuda? Bueno, yo en un periodo de alrededor de un año hice desde 0 pesos, hice todo el dinero yo mismo para venir para aquí, para este país. Y no tuve que vender absolutamente nada de lo que tenía en mi casa. Dejé a mi mamá absolutamente con todas las condiciones. Y me arriesgué, puse todo mi dinero para llegar aquí. Pero para yo lograr eso tuve que limitarme de muchas cosas. Tuve que dejar la fiesta, tuve que apartarme de las amistades mías. Tuve que centrarme en mi negocio. Y tuve que poner mi mente a funcionar, tener una mente creativa que me ayudara a crecer todos los días. Y cada paso que diera fuera en pos de mi objetivo. Cuando tú tienes un objetivo en la vida, cada paso que tú des tiene que ser a favor de ese objetivo. Si tú crees que tu objetivo, si el paso que vas a dar no está a favor del objetivo que tú quieres, no lo puedes dar. Y bueno, llegó el momento en que yo tenía un negocio súper grande montado de compra y venta de equipos electrónicos. Pero el que es emprendedor hacía cualquier cosa. Yo vendía cualquier cosa. Yo vendía oro, yo vendía equipos electrónicos, yo vendía relojes, cualquier cosa. Yo recibía empeño, cualquier cosa. Recuérdense que siempre hay un dicho que dinero llama dinero. Y la gente que tiene dinero siempre le aparece en los negocios a flor de piel. Mientras que sean negocios lícitos. Yo no recomiendo a nadie hacer negocios ilícitos. ¿Ok? Y yo le dije a mi mamá un día, mami, me voy del país. Mi mamá me dijo, está muy bien. Vaya a ser el país que usted tiene que tener futuro. Y yo, cuando le conté a mis amigos, le dije, me voy del país. Me dijeron, Marco, pero ¿cómo que? Si país es el país, hace falta tener tanto. Yo le dije, no, yo tengo más de $1 millón de pesos cubanos ahorrados. En aquel momento eran como $6,000.
6.000 o 6.500 dólares. Más de $1.000.000. Y me dijeron, pero ¿cómo tú puedes tener esa suma de dinero? Le digo, porque yo trabajé, me enfoqué y reinvertí todo el dinero que gané en el mismo producto que estaba teniendo. Fíjate, y es muy curioso porque cuando tú no tienes dinero, nadie se gira hacia ti. Cuando tú no tienes dinero y tú estás buscando la forma de hacerlo, tú pides ayuda y la gente que ya lo tiene te dan la espalda, no te quieren ayudar. Sin embargo, cuando tú empiezas a hacer dinero, todo el mundo quiere ser amigo tuyo. Todo el mundo quiere asociarse contigo. Y yo tenía gente que yo le decía, ayúdame, méteme en tu negocio para yo también poder crecer, y me decían, no, eso no se puede decir. Y después, cuando vieron que yo tenía mucho dinero, querían entonces que yo lo ayudara a ellos a hacer dinero. Así es la vida, por eso uno tiene que discernir mucho a las amistades que uno tiene alrededor. Y por eso mis amigos los cuento con una palma de la mano y me sobran dedos. Con los dedos de una sola mano cuento mis amigos y me sobran dedos. Y yo llegué a este país, tuve que pasar 5 países para llegar aquí. Me fui con un amigo mío, como si fuera mi hermano. Tuve que pasar 5 países para llegar aquí. Arriesgando mi vida, arriesgando todo el capital que tenía. Pero ustedes saben que hay un dicho que dice que el que no arriesga no gana. Y a veces hay que arriesgar para tener un mejor futuro. Y pasé 5 países, pasé una travesía que no fue buena para llegar aquí a este país. Trabajé en México, tuve 3 meses y medio en México trabajando con dinero. Pero fíjense, cuando el espíritu de una persona es emprendedora, cuando el espíritu de una persona es de salir adelante. Yo estuve en México 3 meses y medio y tenía dinero conmigo para vivir sin hacer absolutamente nada en México durante todo un año. Y aún así, con ese dinero conmigo, yo decidí levantarme todos los días a las 7 de la mañana y caminar 3 y 4 kilómetros preguntando si necesitaban un trabajador, en lo que sea. Después de haber sido estudiante de medicina durante 5 años, yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a lavar platos, a trabajar en la construcción, a trabajar pintando, cualquier cosa, lavando carros, cualquier cosa, yo estaba dispuesto a hacer. Porque el emprendedor es así. Tenía que ayudar a mi mamá. Yo no sabía qué tiempo me iba a pasar en México, yo no sabía cuándo iba a venir para aquí, para Estados Unidos. Y yo decidí, en vez de quedarme sin hacer absolutamente nada, decidí levantarme y decidí, bueno, de momento estoy aquí, de momento tengo que acogerme a esto aquí y de momento tengo que buscar la manera de crecer aquí en este país hasta que yo logre mi objetivo final. Y pasé buenos momentos, pasé malos momentos, pero eso me hizo crecer como persona, me hizo crecer como hombre en todos los sentidos. Porque no me quedé tranquilo, sino empecé a buscarme la vida allí. Y pinté casas que nunca había pintado. Trabajé fregando carros que nunca había trabajado fregando carros. Eso me hizo crecer mucho como persona, eso me hizo reflexionar mucho. Y eso hizo despertar en mí una inteligencia también que no era la inteligencia que yo tenía antes. Porque uno tiene que aprender a ser inteligente en esta vida. A mí me preguntaban si yo sabía pintar. Y yo nunca había cogido una brocha en mi mano. Y yo le dije, sí, claro que sé pintar. Si ese era mi trabajo en Cuba. Yo sé que mentiras no se deben decir, esa es la realidad. Pero en ese momento, tú tienes que accionar tu mente y saber la respuesta que tú vas a dar, porque tú necesitas comer, tú necesitas un trabajo. ¿Y qué yo hice? Antes de empezar el trabajo, yo miré un video tutorial en YouTube y me aprendí absolutamente todo de cómo pintar, lo básico de cómo pintar, los tipos de rolos que existen, los tipos de brochas que existen, todo. Y cuando yo empecé a hacer el trabajo de pintura con el otro amigo mío, las personas a las cuales nosotros le hicimos el trabajo de pintura, que pintamos una casa completa de 2 pisos por dentro, quedaron maravillados con nosotros. Y ahí en México trabajé durante 3 meses y medio, además de pintando, fregando carros. De 7 de la noche a 7 por la mañana, a 7 de la mañana, por $9 diarios.
$9 diarios yo limpiaba carros de 7 de la noche a 7 de la mañana. Hasta que después de 3 meses y medio pude entrar aquí a este país. Y en este país me topé con gente muy buena que me ayudaron mucho. Empecé lavando baños en un aeropuerto. Me recuerdo, era un aeropuerto enorme que se hacían show. Habían show de pistola, habían show de perros, habían show de aviones. Y yo era el único hombre que limpiaba absolutamente todos los baños del aeropuerto. Y ese fue mi trabajo. Limpiaba los baños del aeropuerto, limpiaba oficinas, limpiaba iglesias y limpiaba casa también. Y lo hacía feliz. Porque estaba aquí, porque sabía que me estaba ganando mi dinero honradamente y porque sabía que con ese dinero iba a poder empezar a ahorrar para poder empezar a construir mi historia y mi camino y ayudar, por supuesto, a mi familia. Entonces, poco a poco no me desesperé, pero siempre fui excelente en cualquier cosa que hiciera. Estaba lavando baños, es verdad, pero era el mejor lavando baños. La gente me daba propina por lo limpio que yo dejaba los baños. Siempre me tomé cualquier cosa en la que estaba trabajando muy serio, aunque fuera mínimo. Porque como haces algo, como tú haces todo. Y la excelencia es una cosa que tiene que tener todo hombre que quiere ser grande en la vida. Tiene que tener excelencia en cualquier cosa de lo que haga. Así no le guste, así sea mínimo. Y empecé a trabajar en una gasolinera. Y en la gasolinera entraba a las 6 de la mañana, me quedaba en la gasolinera a 45 minutos de donde yo vivía. Entraba a trabajar a las 6 de la mañana, me despertaba a las 4. Salía de la gasolinera, cogía un Uber porque no tenía carro en ese momento. Me iba para el lugar donde vivía a trabajar en el aeropuerto hasta las 12 de la noche. Todos los días. Dormía solamente 4 horas. Así fue todos los días por un largo tiempo hasta que yo pude reunir el dinero y comprarme mi primer carro cash. Un carrito, un Hyundai de $3,500 cash. Ya ustedes se podrán imaginar lo feliz que yo estaba, un muchacho que no tenía ni bicicleta en Cuba, a tener un carrito del año 2013 aquí en los Estados Unidos. Tenía mucha felicidad y estaba muy agradecido con Dios. Yo creo que eso fue uno de los pilares fundamentales que me hicieron a mí crecer tanto. Siempre, en cualquier posición en la que yo estaba agradecido. Yo siempre soy una persona muy agradecida. Siempre desde pequeño me inculcaron el valor de ser agradecido y el valor de darle las gracias a Dios por todo. Y yo estaba muy agradecido. Pero me di cuenta que en este país las personas están atrapadas por el sistema y viven una vida amargada y que no les gusta. Viven trabajando el año entero para tener una semana de vacaciones. No son dueños de su tiempo, no son dueños de sí mismos, no pueden hacer lo que les guste en el momento que les guste y que les plazca. Y están atrapados como unas ratas detrás del dinero, haciendo algo que no les gusta por tal de ganar dinero. Y un día me levanté y me vi en el espejo y dije, yo no quiero que mi vida sea así. Yo no quiero que mi situación sea la situación de todo el mundo. Yo no quiero vivir y trabajar hasta los 65 años para después de eso retirarme y esperar una ayuda del gobierno. Yo no quiero que mi vida sea esa. Yo no quiero hacer algo por toda mi vida, algo que no me gusta. Yo quiero hacer lo que me gusta, ayudar a las personas en lo que a mí me gusta. Porque cuando tú haces lo que te gusta, tú no sientes que estás trabajando. Una persona que ama su profesión, que ama lo que hace, no le interesa trabajar no hasta los 65, no le interesa trabajar hasta los 70 años. Y yo dije, yo no quiero hacer algo y trabajar en un empleo aquí hasta los 65 años para luego jubilarme y que el gobierno me dé una pensión que ni siquiera me alcanza para cubrir mis gastos. Yo no quiero eso. Yo no quiero estar obeso y con mala nutrición como está todo el mundo, porque viven apurados para ir para el trabajo
Y por eso tienen que ir a un puesto de comida rápida, a comerse cualquier cosa y seguir trabajando. Yo no quiero que mi vida sea así. Yo quiero que mi vida sea diferente. Y yo sé que muchas personas se van a identificar con esto que yo les estoy diciendo. Un día me miré al espejo y me vi gordo. Me vi con malos hábitos alimenticios. Me vi invirtiendo mi dinero mal y yo dije, esto no puede ser. Y decidí poner un stop. Desde ese día encontré a mi mentor por redes, mi mentor Amadeo Yaos, y fue un punto de inflación en mi vida. Empecé a levantarme todos los días a las 4:30 de la mañana. Ya lo hacía ya, pero ahora lo hacía incluso hasta los fines de semana. Empecé a levantarme a las 4:30, 5 de la mañana todos los días. No podía ir al gimnasio cuando no tenía carro, pero empecé a hacer ejercicio tenía dos bloques en el patio de donde yo me estaba quedando, de la casa donde yo me estaba quedando, y un par de mancuernas pequeñas de 10 libras cada una que me prestó una amiga mía que era la que iba a lavar baño conmigo. Y todos los días yo corría, hacía push-ups y hacía cuclillas y saltaba la suiza porque no podía ir al gimnasio. Eso es para las personas que siempre están buscando una excusa, que dicen que no puede hacer ejercicio porque no puede ir al gimnasio, porque no tienen con qué hacer ejercicio. No, si usted solamente haciendo push-ups todos los días, corriendo, caminando, saltando suiza en su casa, ya está haciendo un ejercicio físico. Y yo empecé así. Y me recuerdo que la primera vez que logré entrar a un gimnasio, que estaba cerca de donde yo vivía, relativamente cerca, sentí una felicidad enorme. Y desde ahí en adelante fue empezando una mejoría. Pasé de 180 libras de totalmente grasa, sin nada de músculo, a tener 155 libras, todo rayado, todo definido, con los abdominales que nunca había tenido. Y me recuerdo que hasta ese entonces tampoco tenía carro. Y muchas veces, la mayoría de las veces, iba caminando. Cuando no me podían prestar un carro, iba caminando alrededor de 3 kilómetros para el gimnasio y regresaba caminando. Yo no sé si ustedes lo saben, pero aquí en Estados Unidos la gente no camina. La mayoría de la gente ve en carro. Y mucha gente me miraba extraño, como diciendo, la mayoría de las personas que caminan aquí por las calles son homeless, porque no tienen carro. Y yo me iba caminando y la gente me miraba caminando, pero yo estaba feliz. Muchas veces me mojé porque empezaba a llover yo regresando del gimnasio. Muchas veces me mojé, cogí mucho sol, pero me sentía feliz. Porque sabía que yo estaba construyendo mi cuerpo, tenía buenos hábitos y tenía un buen físico. Y a pesar de que no tenía carro, la gente que iba en carro tenía una barriga enorme, no tenía buenos hábitos, no estaban felices, detestaban su vida porque tenían un trabajo que no les gustaba y lo tenían que hacer porque se llenaban de deuda. Y para pagar tus deudas entonces tienes que trabajar el resto de tu vida por una casa que te cuesta 30 años pagarla, por un carro que te cuesta 6 años pagarlo. Entonces tenían que estar esclavos de un empleo que no les gustaba e iban infelices. Y yo, un muchacho de 23 años de edad, iba feliz caminando libre por un país hacia mi gimnasio con un propósito definido. Y decidí que mi vida no iba a ser así. Decidí que lo que me gustaba, que no iba a seguir estudiando medicina, pero que me gustaba el ejercicio físico, porque nunca me ha pesado estar 4 ni 5 horas en el gimnasio. Nunca me ha pesado. Y decidí que ese era el camino que quería tomar. Decidí que quería ser entrenador personal para ayudar a otras personas a que mejoraran su cuerpo, porque la gente piensa que el ejercicio físico solamente mejora tu cuerpo. El ejercicio físico mejora tu cuerpo, mejora tu autoestima, mejora tu salud mental, mejora tus relaciones, aumenta tu capacidad intelectual, te mejora como persona. Todo eso hace el ejercicio físico, no es solamente estética, no. El ejercicio físico ayuda en todo al ser humano. Y decidí que como mismo yo necesitaba ayudar a otras personas que tuvieran ese cambio. Y empecé un curso como nutricionista, como entrenador personal, como personal trainer.
trabajaba al mismo tiempo, entrenaba todos los días sin fallar, todos los días, y hacía mi curso. Y después de eso me gradué como entrenador personal y empecé a hacer un curso de nutricionista. Y me gradué hace poco de nutricionista. Y en mi trabajo seguía como igual, seguía siendo excelente, seguía haciendo y dando lo mejor de mí. Siempre fui una persona que me gustó preguntar mucho. Si ustedes quieren crecer en la vida, ustedes siempre tienen que... Esto es una cosa que es muy importante y yo creo que ustedes se la graban. Si ustedes quieren crecer en el ámbito laboral y ustedes tienen un jefe, ¿cuál es la única vía y una de las pocas y más importantes para crecer en tu ámbito laboral? Aprender lo que hace tu jefe. Si tú aprendes lo que hace tu jefe y le pides ayuda, le pides a tu jefe a ver si necesita que tú lo ayudes en hacer algo, y tú aprendes de eso y todo el tiempo estás indagando y quieres aprender, esa persona se va a fijar que tú tienes interés en aprender, que tú tienes interés en crecer, en ser mejor. Y cuando el jefe no esté, o el jefe esté de vacaciones, o necesiten algo, ¿a quién van a poner? A ti. Y cuando el jefe tal vez ascienda de posición, o el jefe tal vez se vaya de su posición, ¿quién es la primera persona a la que van a pensar para poner en esa posición? A ti. Pero ¿qué determina eso? Excelencia en cualquier cosa que haga. Ese no era mi objetivo, pero siempre he sido excelente y disciplinado en cualquier cosa que haga. Aprender todos los procederes, aprender absolutamente todo, porque el conocimiento en cualquier esfera del mundo vale mucho. Aprender, tener hambre de aprender y de ser bueno en cualquier cosa que haga. Y eso me llevó de empezar sin saber inglés, sin tener conocimiento de absolutamente nada de este país, de empezar como cajero a en un año ser gerente de donde yo empecé a trabajar. Ya sabiendo inglés, sin nunca haber ido a la escuela, teniendo muchas mejores relaciones y conociendo absolutamente todos los procesos del lugar donde yo trabajaba. Pero ¿eso qué me lo dio? Me lo dio mi capacidad de concentrarme, de estudiar y de ser mejor cada día, de aprender, mi capacidad de aprender. Me lo dio enfocarme en mí mismo, en mi desarrollo personal, en mi intelectualidad. Me lo dio apartarme de la persona no indicada, apartarme de los vicios, apartarme de la droga, apartarme del alcohol, porque la mayoría de las personas que llegan a este país se pierden en vicios, en droga, en alcohol y con malas compañías. Y yo me quedé solo, cero compañía, cero amigos, cero vicio, cero droga, cero alcohol, y fui subiendo y escalando en mi vida. Y pasé de no tener nada, de empezar a limpiando baños sin saber inglés, sin experiencia alguna, a generar más de $5,000 al mes. En un periodo menor de 2 años. ¿Pero por qué? Porque me enfoqué en mí, en lo que quería hacer, en ser mejor cada día, en desarrollar mis habilidades y mi capacidad mental, en desarrollar mi cuerpo, en crecer como persona, en tener buenos hábitos. Todo eso me llevó a ser la persona que soy. Y hoy por hoy soy nutricionista y entrenador personal. Y eso para mí es lo que yo siempre he querido ser, ayudar a las personas y vivir de mi pasión, que es el fitness, ayudando a otras personas. Y ahora soy coach fitness, soy nutricionista, soy coach de hábitos y de relaciones. Acerqué muchísimo más mi relación con Dios. Encontré a la mujer de mi vida aquí. Cuando alineé mis hábitos, alineé mis pensamientos, alineé mi físico y mi mente y mi relación con Dios, apareció la mujer de mi vida, que es mi complemento en absolutamente todo. Y hoy por hoy ayudo a muchas personas con mi ejemplo, lo que a mí me ha funcionado en la vida. Y mi esposa hace lo mismo. Y hemos construido todo.
Empecé viviendo en un trailer, en una traila, durmiendo en el piso, en un colchón pequeño, que le agradezco a Dios por todo eso, porque ya estaba en un país libre, a tener mi propio apartamento, con absolutamente todo, en uno de los mejores barrios donde vivo, con todo cerca de mí, y a crecer en la vida, a tener el carro de mis sueños, que lo fregaba en México, un Camaro deportivo. Logré tener el carro de mis sueños, tengo el carro de mis sueños, pero todo es un proceso. No te puedas apresurar. Dios sabe las cosas, cuándo debe hacerlas en el momento oportuno, por qué tiene que hacerlas, pero no te puedes apresurar. Lo que sí te digo es que tienes que prepararte para el momento en que Dios te llene de todas esas bendiciones. Tienes que ser mejor persona. Tienes que entrenar tu cuerpo, entrenar tu mente. Tienes que crear relaciones de calidad. Tienes que eliminar los vicios por completo. Tienes que enfocarte en ti. Tienes que saber qué es lo que quieres en la vida. De qué quieres vivir. Qué es lo que te gusta hacer. Qué es lo que harías por el resto de tu vida así no te paguen. Desarrolla esa habilidad. Hazte el mejor en esa habilidad y dale al mundo esa habilidad que te ayudó a ti. Y el mundo luego te va a retribuir todo eso. Así no tienes que vivir como viven las demás personas atrapadas en el sistema, en un trabajo que no les gusta, lleno de deudas. Porque te voy a explicar cómo funciona todo. La gente, este país te da la posibilidad de tener absolutamente todo lo que tú quieras, pagándolo poco a poco. Y las personas, ¿qué es lo que hacen? Buscan tener las cosas sin tener las posibilidades de tenerlas. Te explico por qué. Quieren tener un carro del año sin tener el dinero para pagarlo. Entonces tienen una deuda de 6 años. Quieren tener una casa propia, que no es propia nada porque tiene una deuda de 30 años para pagar la casa. Quieren hacer viajes, quieren tener lujos y de todo a costa de sacrificarse ellos mismos. Porque cada compra de esa que hacen, cada deuda que tienen, es restando tiempo de ellos. Están intercambiando su tiempo por dinero. Entonces, como tienen tantas deudas, ya no pueden dejar de trabajar, ni pueden dedicarse a lo que les gusta. Tienen que trabajar en lo que sea, no pueden quedarse sin trabajo porque tienen que pagar deuda. Y eso se convierte en un bucle. Y por eso tú tienes que ser muy cuidadoso. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Que por supuesto, si no tienes nada, como empecé yo, tienes que trabajar en lo que sea. Tienes que fregar el plato, tienes que limpiar el baño, trabajar en lo que sea. Pero mientras eso, el tiempo que te queda libre, no lo desperdicies. No lo desperdicies viendo televisión que no te va a dar nada. No lo desperdicies jugando videojuegos que no te va a dar nada. No lo desperdicies jugando en el teléfono. No lo desperdicies tomando, ni fumando, ni saliendo de fiesta con tu coleguita. No lo hagas. El tiempo que te queda libre, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponerlo a disposición de aprender y desarrollar la habilidad que tú quieres tener. El negocio que tú quieres tener, que te va a llevar a tener la libertad financiera que tú quieres y la libertad de tiempo que tú quieres que nadie tiene. Eso es lo que tienes que hacer. Ponte a pensar qué es lo que más te gusta en el mundo. Y en tu tiempo libre, paralelamente a cuando estés trabajando, empieza a desarrollar esa habilidad. Va a llegar en el momento en que tú vas a desarrollar esa habilidad. Vas a crear un negocio y cuando el negocio esté dando más ingresos que tu trabajo, entonces puedes dejar tu trabajo, dedicarte a tiempo completo en tu negocio e ir creciendo tu negocio. Y empezar a reinvertir en ti. El activo más importante que tú tienes eres tú mismo. No es más nada. Eres tú mismo. Todo tu dinero reinviértelo en ti porque tú eres la única persona que puede crear la realidad a tu alrededor. Y eso fue lo que me hizo a mí pasar de ser un inmigrante a estar en la posición que estoy ahora. Y sé que estaré mejor. Estaremos mejor. Pero estos son los inicios de todo. Y con esto quiero decirle para que no cometan los errores que la mayoría de la gente comete. Es un placer para mí conversar y poderle dar esta enseñanza de vida por la cual yo transité. Y espero que les sirva mucho a ustedes
de ayuda en absolutamente todo. Así que es un placer. Muchísimas gracias. Déjenme en los comentarios, déjenme un like si les gustó y qué les parecería, de qué tema ustedes creen que yo le pudiera hablar a ustedes, que fuera de su interés y yo desarrolle el tema y lo converso. Cuídense mucho, mi gente. Muchas bendiciones.